Marina ajustó las correas de su mochila mientras observaba el edificio de ladrillo descolorido que sería su hogar durante los próximos meses. Con solo 22 años y el título de psicología aún lejos en el horizonte, había agotado sus ahorros buscando un lugar que pudiera permitirse en esta ciudad desconocida, donde había conseguido una beca de estudios. El edificio parecía haber conocido mejores tiempos. Las ventanas del primer piso tenían rejas oxidadas, y la pintura se desprendía como piel muerta de las paredes exteriores. Un cartel desvencijado anunciaba: se alquilan apartamentos, con números de teléfono apenas legibles. Apartamento 3B, murmuró Marina, revisando las llaves que el casero le había entregado esa mañana. El hombre había sido extrañamente ansioso por cerrar el trato, casi empujando las llaves en sus manos antes de que ella pudiera hacer más preguntas sobre el lugar. El vestíbulo olía a humedad y desinfectante barato. Las escaleras crujían bajo sus pies mientras subía, arrastrando su maleta por los escalones desgastados. En el segundo piso, una puerta se abrió ligeramente y Marina alcanzó a ver un ojo arrugado observándola a través de la cadena de seguridad. ¿Nueva inquilina?, preguntó una voz áspera desde detrás de la puerta. Sí, señora. Apartamento 3B, respondió Marina, tratando de sonar amigable. La puerta se cerró sin más palabras. El tercer piso estaba sumido en una penumbra perpetua. Una bombilla parpadeaba débilmente en el pasillo, creando sombras danzantes que se movían como dedos largos sobre las paredes descascaradas. Marina encontró su puerta al final del corredor y notó que el apartamento de enfrente, el 3A, tenía varios anuncios de correo acumulados en el suelo. La llave giró con dificultad en la cerradura, como si la puerta resistiera ser abierta. El interior del apartamento era pequeño pero funcional. Una sala diminuta conectada a una cocina del tamaño de un armario, un dormitorio apenas lo suficientemente grande para una cama individual y un baño con azulejos que alguna vez fueron blancos. Marina dejó caer su equipaje y se dirigió a la única ventana del apartamento. Daba a un patio interior oscuro, rodeado por los muros posteriores de otros edificios. Ni un rayo de sol natural parecía llegar hasta allí. Ajustó las cortinas descoloridas y se preguntó si había tomado la decisión correcta. Esa tarde, mientras desempacaba sus pocas pertenencias, escuchó los sonidos habituales de un edificio viejo, tuberías que gemían, pasos en los pisos superiores, el murmullo amortiguado de televisores y conversaciones. Pero había algo más, algo que no podía identificar del todo, una sensación de estar siendo observada, como si los muros mismos tuvieran ojos. Cuando cayó la noche, Marina preparó una cena simple con lo poco que había comprado en el supermercado cercano. El edificio se había vuelto extrañamente silencioso, como si todos los residentes hubieran desaparecido simultáneamente. Incluso los ruidos urbanos de la calle parecían distantes y apagados. Se acostó temprano, agotada por el día de mudanza y los nervios de estar en un lugar completamente nuevo. Su cama crujía con cada movimiento, y el colchón delgado apenas proporcionaba comodidad contra el somier metálico. Pero finalmente, el cansancio la venció y se sumió en un sueño inquieto. Marina se despertó bruscamente. Su reloj digital marcaba las 3:00 a.m. exactamente. Un sonido la había sacado del sueño, pero por un momento no pudo identificar qué había sido. Se quedó inmóvil en la cama, con los sentidos alerta. Entonces, lo escuchó claramente. Un maullido largo y quejumbroso que parecía venir desde arriba, desde el techo de su apartamento. El sonido era extrañamente melancólico, como el llanto de un bebé o el gemido de alguien en dolor profundo. «Solo es un gato», se murmuró a sí misma, tratando de calmarse. Era lógico que hubiera gatos callejeros en el edificio. Tal vez uno había encontrado la manera de entrar al ático o a los espacios entre los pisos. Pero el maullido continuó durante varios minutos, seguido de lo que sonaba como arañazos contra madera. Marina se cubrió la cabeza con la almohada, pero el sonido parecía penetrar a través de todo. Era imposible volver a dormirse con esa letanía felina resonando directamente sobre ella. Después de lo que pareció una eternidad, el silencio regresó tan súbitamente como había sido roto. Marina permaneció despierta durante otra hora, esperando que los sonidos regresaran, pero no hubo nada más. Finalmente, el cansancio la venció nuevamente. La mañana siguiente,
Marina se despertó sintiéndose como si no hubiera dormido nada. Tenía ojeras profundas y un dolor de cabeza persistente. Mientras preparaba café en la cocina diminuta, decidió investigar la situación del gato. No podía pasar todas las noches despierta por culpa de un animal perdido. En el pasillo, se encontró con la misma mujer mayor que había entrevisto el día anterior. Esta vez, la anciana estaba barriendo frente a su puerta, el apartamento 2B. «Buenos días», saludó Marina. «Perdón que la moleste, pero ¿sabe si hay algún gato perdido en el edificio? Anoche escuché maullidos muy fuertes desde arriba». La mujer mayor se detuvo en seco, mirando a Marina con ojos que parecían demasiado grandes para su rostro arrugado. Era diminuta, probablemente no llegaba ni al 1,5 metros, con cabello gris recogido en un moño apretado. «¿Maullidos?», preguntó la anciana, su voz apenas un susurro. «¿A qué hora, niña?» «Alrededor de las 3 de la madrugada». Sonaba como si estuviera justo encima de mi apartamento. La expresión de la mujer se endureció, y Marina notó que sus nudillos se habían puesto blancos alrededor del mango de la escoba. «Soy Eulalia Santos», dijo finalmente. «Vivo aquí desde hace 15 años. Y tú debes ser la nueva inquilina del 3B». Marina asintió. «Marina Vargas. Un gusto conocerla, señora Santos». «Niña», dijo doña Eulalia, acercándose un paso. Su voz tenía un tono de advertencia que hizo que a Marina se le erizaran los vellos de la nuca. «El apartamento de arriba del tuyo lleva vacío más de 6 meses. No hay nadie allí que pueda tener un gato». Con esas palabras, doña Eulalia se dio la vuelta y entró a su apartamento, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Marina se quedó parada en el pasillo, con una sensación extraña en el estómago. Si el apartamento 3A estaba vacío, ¿de dónde habían venido los maullidos? Tal vez había espacios en el techo, conductos de ventilación donde un gato podría haberse perdido. Pero mientras subía las escaleras hacia su piso, una vocecita en su cabeza le susurraba que tal vez no era tan simple como eso. La segunda noche, Marina se acostó preparada. Había colocado tapones para los oídos y había tomado un té de manzanilla antes de dormir. Si iba a ser estudiante exitosa, necesitaba descansar adecuadamente. Pero a las 3:00 am exactamente, los tapones no sirvieron de nada. Esta vez, los maullidos eran más intensos, más desesperados. No era solo uno, sino varios sonidos superpuestos, como si múltiples gatos estuvieran en angustia al mismo tiempo. Y había algo más, el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el suelo, acompañado de arañazos que parecían venir de las propias paredes de su dormitorio. Marina se incorporó en la cama, con el corazón latiendo violentamente. Los sonidos no venían solo de arriba ahora, parecían moverse a través de todo el edificio, como si algo estuviera viajando a través de las paredes mismas. Se armó de valor y salió de la cama. Descalza, caminó hasta la puerta de su apartamento y pegó el oído contra la madera. Los sonidos definitivamente venían del pasillo, específicamente del área cerca del apartamento 3A. Con manos temblorosas, quitó la cadena de seguridad y abrió la puerta apenas una rendija. El pasillo estaba sumido en la oscuridad más absoluta. La bombilla parpadeante se había apagado completamente, pero los sonidos continuaban, ahora claramente audibles desde el apartamento que supuestamente estaba vacío. Marina cerró la puerta rápidamente y se recostó contra ella, respirando pesadamente. Su mente racional trataba de encontrar explicaciones. Tal vez había una fuga en las tuberías que creaba sonidos extraños. O tal vez había ratas grandes en las paredes que producían ruidos similares a maullidos. Pero en lo profundo de su ser, sabía que lo que estaba escuchando no tenía una explicación racional. Los sonidos continuaron hasta casi las 4 am, disminuyendo gradualmente hasta desaparecer por completo. Marina pasó el resto de la noche despierta, mirando el techo y preguntándose en qué clase de lugar se había metido. Al día siguiente, decidió investigar por su cuenta. Durante su hora de almuerzo, regresó al edificio y tocó la puerta del 3A. Como esperaba, no hubo respuesta. Probó la manija, pero estaba cerrada con llave. «¿Qué haces, niña?». La voz de doña Eulalia la sobresaltó. La anciana había subido las escaleras silenciosamente y ahora la observaba con una expresión preocupada. «Quería verificar si realmente está vacío», explicó Marina.
Los ruidos de anoche fueron mucho peores. Doña Eulalia negó con la cabeza. Ese apartamento ha estado cerrado desde que se fue el último inquilino. Don Ramírez, el casero, dice que tiene problemas de plomería. ¿Puedo preguntarle qué pasó con el inquilino anterior? La expresión de doña Eulalia se oscureció. Se mudó muy repentinamente. Una noche estaba ahí y a la mañana siguiente había desaparecido. Dejó la mayoría de sus cosas atrás. Marina sintió un escalofrío. ¿Sabe por qué se fue tan rápido? Doña Eulalia miró hacia la puerta del 3A, luego de vuelta a Marina. Por un momento, pareció estar debatiendo internamente si decir algo más. Los ruidos, niña, susurró finalmente. Él también se quejaba de los ruidos. Esa noche, Marina tomó una decisión que cambiaría todo. No iba a ser víctima pasiva de algo que probablemente tenía una explicación perfectamente racional. Era estudiante de psicología. Entendía cómo la mente podía jugar trucos, especialmente bajo estrés y falta de sueño. Preparó una pequeña linterna, se puso una bata gruesa y se sentó en su cama a esperar. Esta vez, cuando llegaran las 3 a.m., estaría lista. A las 2:55 a.m., Marina se posicionó junto a la puerta de su apartamento, con la mano en la manija. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido pudiera escucharse en el pasillo. Exactamente a las 3:00 a.m. comenzaron los maullidos. Esta vez, sin embargo, Marina abrió la puerta inmediatamente. El pasillo seguía a oscuras, pero su linterna cortó a través de las sombras, revelando nada. El pasillo estaba vacío, pero los maullidos continuaron, ahora claramente audibles y aparentemente viniendo desde justo frente a ella. Era imposible. Podía escuchar los sonidos, pero no había nada que los produjera. Marina dirigió la linterna hacia el suelo y su sangre se heló. Había huellas mojadas en el piso del pasillo, como pequeñas pisadas de animal, pero que aparecían y desaparecían sin patrón lógico. Las huellas parecían llevar desde las escaleras hasta la puerta del apartamento 3A. Siguió las huellas con su linterna, su respiración formando pequeñas nubes en el aire que de repente se había vuelto considerablemente más frío. Las huellas se detenían directamente frente a la puerta del apartamento vacío. Marina se acercó lentamente, cada paso resonando como un trueno en sus oídos. Cuando estaba a menos de 1 metro de la puerta, los maullidos se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. Era un silencio espeso, antinatural, como si toda vida hubiera sido succionada del pasillo. Entonces, desde detrás de la puerta del 3A, vino un sonido diferente, el rasguño lento y deliberado de garras contra madera, como si algo estuviera tratando de abrirse camino hacia afuera. Marina retrocedió instintivamente, pero mientras lo hacía, la sensación más extraña se apoderó de ella. Se sentía observada, no solo vista, sino estudiada, evaluada. Era como si algo invisible estuviera circulando a su alrededor, examinándola. Su linterna comenzó a parpadear, la luz volviéndose más débil con cada segundo. En los momentos de oscuridad entre los parpadeos, Marina juró que podía ver una forma moverse en su visión periférica, algo bajo y felino que se deslizaba por las sombras. Cuando su linterna finalmente se apagó por completo, Marina huyó de vuelta a su apartamento, cerrando la puerta y activando todos los cerrojos. Se quedó despierta el resto de la noche, escuchando los sonidos que continuaron hasta el amanecer, pero esta vez había algo diferente en los maullidos. Sonaban menos como llamadas de auxilio y más como invitaciones. Marina sabía que necesitaba respuestas. Los eventos de la noche anterior habían cruzado la línea de lo que podía racionalizar como trucos de su mente estresada. Las huellas mojadas habían sido reales, el frío había sido real, y la sensación de ser observada había sido demasiado intensa para ser imaginaria. Durante su hora de almuerzo, visitó la oficina del casero. Don Ramírez era un hombre corpulento con bigote gris, que parecía más interesado en su periódico deportivo que en las preocupaciones de sus inquilinos. ¿Problemas con el apartamento?, preguntó sin levantar la vista del periódico. Algo así. Quería preguntar sobre la historia del edificio. ¿Cuánto tiempo ha sido apartamentos? Don Ramírez finalmente la miró, entrecerrando los ojos con suspicacia. ¿Por qué quiere saber eso? Marina había preparado una historia. Estoy estudiando psicología y estoy interesada en cómo los ambientes históricos afectan a los residentes. Es para un proyecto de investigación. El hombre se relajó ligeramente.
Bueno, el edificio tiene más de 80 años. Era una pensión originalmente, luego se convirtió en apartamentos en los años 70. ¿Ha habido algún incidente notable en el edificio? ¿Accidentes? ¿Crímenes? ¿Algo así? La expresión de don Ramírez se endureció nuevamente. Escuche, señorita. Rento apartamentos. No dirijo tours de fantasmas. Si tiene problemas específicos con su unidad, las arreglaremos. Si no, tengo trabajo que hacer. Marina sabía que no obtendría más información de él. Decidió intentar un enfoque diferente. Esa tarde, encontró a Joaquín, el portero nocturno, un hombre mayor que había estado trabajando en el edificio durante décadas. A diferencia del casero, Joaquín parecía más dispuesto a hablar, especialmente después de que Marina le comprara un café. «Ay, niña, este edificio tiene muchas historias», dijo Joaquín, sus ojos arrugados brillando con una mezcla de nostalgia y inquietud. «He visto inquilinos venir e irse durante más de 20 años. ¿Qué puede contarme sobre el apartamento 3A?» Joaquín se quedó quieto por un momento mirando su café. ¿Por qué pregunta específicamente sobre ese? Marina decidió ser honesta. He estado escuchando ruidos extraños que parecen venir de allí, maullidos principalmente, pero me dijeron que está vacío. Ah, suspiró Joaquín. Sí, ha estado vacío desde que se fue Benedito. Pobre hombre. ¿Benedito? Benedito Silva. Vivió en el 3A durante casi 10 años. Era un hombre muy solitario, ya sabes. Nunca se casó. No tenía familia. Su única compañía eran sus gatos. Marina se inclinó hacia adelante. ¿Gatos? Oh, sí, tenía muchos. Principalmente gatos negros que recogía de la calle. Les daba nombres y los cuidaba como si fueran sus hijos. El apartamento siempre olía a comida para gatos y arena sucia, pero don Ramírez lo toleraba porque Benedito nunca se atrasaba con el alquiler. ¿Qué le pasó a Benedito? Joaquín miró a su alrededor, como si temiera ser escuchado. Lo encontraron muerto en su apartamento hace más de un año. Ataque al corazón, dijeron los médicos. Pero lo extraño fue que había estado muerto durante más de una semana antes de que alguien lo encontrara. Marina sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasó con los gatos? Esa es la parte más triste, continuó Joaquín. Cuando abrieron el apartamento encontraron varios gatos muertos alrededor del cuerpo de Benedito. Habían muerto de hambre, pobres criaturas. Pero había algo extraño. ¿Qué? Benedito siempre hablaba de su gato favorito, uno completamente negro que llamaba Sombra. Lo había tenido durante años, pero cuando limpiaron el apartamento, Sombra nunca fue encontrado. Benedito siempre decía que Sombra era especial, diferente a los otros gatos. Decía que entendía cosas que los otros no podían entender. Marina se recostó en su silla, procesando la información. ¿El apartamento ha estado vacío desde entonces? Bueno, han tratado de alquilarlo varias veces, pero los inquilinos nunca duran mucho. Unos días, tal vez unas semanas como máximo. Siempre se quejan de los mismos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Joaquín la miró directamente a los ojos. Ruidos extraños durante la noche, maullidos, arañazos en las paredes, sensaciones de no estar solos. El aire entre ellos se había vuelto pesado. Marina se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «Una cosa más, niña», dijo Joaquín, su voz bajando hasta ser apenas un susurro. Benedito llevaba un diario. Escribía en él todos los días sobre sus gatos, sobre las cosas extrañas que notaba en el edificio. Cuando limpiaron su apartamento, ese diario desapareció. Nadie sabe dónde está ahora. Armada con esta nueva información, Marina regresó a su apartamento esa noche con una perspectiva completamente diferente. Los maullidos ya no eran simplemente ruidos molestos. Eran potencialmente algo mucho más perturbador. Había considerado mudarse, pero su situación financiera era desesperada. Este apartamento era lo único que podía permitirse, y perdería el depósito si se iba ahora. Además, parte de ella, la parte que estudiaba psicología y estaba fascinada por los misterios de la mente humana, quería entender qué estaba realmente pasando. Esa noche, los eventos escalaron significativamente. Los maullidos comenzaron a las 3 a.m. como siempre, pero esta vez no se limitaron al apartamento de arriba. Marina podía escucharlos moviéndose a través de las paredes, como si algo estuviera viajando a través del sistema de ventilación o los espacios entre los pisos. Pero lo que la aterrorizó verdaderamente fue cuando los sonidos comenzaron a venir desde dentro de su propio apartamento.
Estaba acostada en la cama, rígida de miedo, cuando escuchó el inconfundible sonido de garras arañando madera directamente detrás de su cabecera. El ruido era tan claro y cercano que parecía como si algo estuviera tratando de atravesar la pared desde el apartamento vecino. Marina se incorporó y encendió la lámpara de su mesita de noche. En la pared detrás de su cama, que compartía con el apartamento 3A, habían aparecido marcas que definitivamente no estaban allí antes. Eran arañazos largos y profundos en la pintura, como si algo con garras muy afiladas hubiera estado tratando de abrirse camino hacia su dormitorio. Los maullidos se intensificaron, y ahora parecían venir desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Marina se levantó de la cama y caminó hacia la sala, pero los sonidos la siguieron. Dondequiera que fuera en el apartamento, los maullidos parecían moverse con ella. Entonces, algo imposible sucedió. Marina estaba parada en el centro de su sala cuando vio, con absoluta claridad, la sombra de un gato proyectándose en la pared opuesta. La sombra se movía independientemente, como si un gato invisible estuviera caminando entre Marina y la pared. Se giró rápidamente, pero no había nada detrás de ella, solo aire vacío. Pero cuando miró de vuelta a la pared, la sombra seguía allí, ahora sentada en la posición típica de un gato, con la cola moviéndose lentamente de un lado a otro. Marina se frotó los ojos, convencida de que la falta de sueño le estaba jugando trucos, pero cuando los abrió nuevamente, la sombra había cambiado de posición. Ahora parecía estar mirándola directamente. Los maullidos se detuvieron abruptamente, sumiendo el apartamento en un silencio que era de alguna manera más aterrador que cualquier sonido. Marina y la sombra del gato se miraron durante lo que pareció una eternidad. Entonces, la sombra se levantó y comenzó a caminar hacia Marina. Marina retrocedió instintivamente, pero la sombra continuó acercándose. No había nada físico allí, no había nada que pudiera tocarla o hacerle daño, pero el terror primitivo se apoderó de ella. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera. Corrió a su dormitorio y se encerró, empujando su cómoda contra la puerta. Pasó el resto de la noche escondida debajo de sus mantas, temblando y esperando que amaneciera. Cuando finalmente llegó la luz del día, Marina se examinó en el espejo y se horrorizó por lo que vio. Tenía ojeras profundas, su piel estaba pálida y enfermiza, y había perdido peso notablemente en solo una semana. Los eventos nocturnos la estaban desgastando tanto física como mentalmente, pero lo que más la preocupaba era que una parte de ella estaba comenzando a acostumbrarse a todo esto. El miedo inicial estaba siendo reemplazado por una fascinación morbosa. Quería entender qué era lo que estaba experimentando, incluso si eso significaba ponerse en peligro. Esa decisión la cambiaría para siempre. Marina sabía que necesitaba acceso al apartamento 3A. Todas las respuestas que buscaba estaban probablemente allí, en el lugar donde Benedito había vivido y muerto con sus gatos. Durante el día, mientras la mayoría de los residentes estaban fuera, Marina subió al tercer piso y examinó la puerta del 3A más de cerca. Era una puerta antigua de madera, con 3 cerraduras diferentes. Definitivamente no iba a poder forzarla, pero recordó algo que Joaquín había mencionado. Don Ramírez tenía llaves maestras de todos los apartamentos para emergencias. Esa tarde, Marina esperó hasta que vio a don Ramírez salir del edificio para su almuerzo habitual en el bar de la esquina. Sabía por los otros inquilinos que siempre se tardaba al menos 1 hora. La oficina del casero estaba en el primer piso y, para su sorpresa, había dejado la puerta entreabierta. Marina se deslizó adentro, con el corazón latiendo violentamente. En la pared había un tablero con múltiples juegos de llaves colgando de pequeños ganchos, cada uno etiquetado con números de apartamento. Encontró las llaves marcadas como 3A, Master, y las tomó rápidamente. Si la atrapaban, inventaría alguna excusa sobre haber visto una fuga de agua o algo así. 20 minutos después, Marina estaba parada frente a la puerta del apartamento 3A, las llaves maestras temblando en su mano. Una parte de ella gritaba que esto era una mala idea, que algunas puertas estaban cerradas por buenas razones, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. La primera llave abrió el cerrojo principal con un clic suave. La segunda y tercera siguieron fácilmente. Marina respiró profundamente y empujó la puerta hacia adentro. Una oleada de aire viciado la golpeó inmediatamente. El apartamento olía a humedad, abandono.
Y debajo de todo eso, un aroma felino persistente que parecía haber impregnado las paredes mismas. El diseño era idéntico al de su apartamento, pero todo estaba cubierto por una capa de polvo. Los muebles seguían allí, un sofá desgastado, una mesa de comedor pequeña, estanterías llenas de libros. Pero lo que inmediatamente llamó la atención de Marina fueron los elementos relacionados con gatos por todo el lugar. Había platos de comida vacíos esparcidos por el suelo, algunos aún con restos secos de comida que se había endurecido hasta convertirse en pequeños grumos negros. Varias cajas de arena estaban colocadas en esquinas diferentes, emanando un olor acre que hizo que Marina tuviera que respirar por la boca. En las paredes colgaban docenas de fotografías, todas de gatos. Gatos durmiendo, gatos jugando, gatos comiendo, pero lo más inquietante era que la mayoría de las fotos mostraban al mismo gato, un gato completamente negro con ojos dorados brillantes. Marina se acercó a una de las fotografías más grandes. Mostraba a un hombre mayor, presumiblemente Benedito, sentado en el sofá con el gato negro en su regazo. El hombre sonreía ampliamente, pero había algo extraño en sus ojos, una intensidad que hacía que Marina se sintiera incómoda. Mientras exploraba más el apartamento, Marina comenzó a notar detalles perturbadores. Había arañazos profundos en las paredes, similares a los que habían aparecido en su propio apartamento. Algunas puertas de armarios habían sido arañadas desde adentro, como si algo hubiera estado tratando de escapar. En el dormitorio, Marina encontró la cama de Benedito, aún deshecha como si acabara de levantarse. En la mesita de noche había más fotos del gato negro, y algo que hizo que el estómago de Marina se revolviera. Había un pequeño altar improvisado con velas derretidas, pequeños huesos, que esperaba fueran de pollo, y en el centro, un collar de gato negro. Pero lo que más la inquietó fue la sensación creciente de que no estaba sola en el apartamento. Había comenzado como una leve incomodidad, una sensación de ser observada similar a lo que había experimentado en el pasillo. Pero mientras más tiempo pasaba en el apartamento, la sensación se intensificaba. Marina se dirigió hacia la cocina y se congeló. En el suelo, claramente visible en el polvo, había huellas de patas de gato, huellas frescas. Las huellas formaban un patrón extraño, como si el gato hubiera estado caminando en círculos una y otra vez en el mismo lugar. Marina siguió las huellas con la vista y se dio cuenta de que llevaban desde la cocina hasta el dormitorio, luego de vuelta a la sala, formando una especie de circuito. Pero lo más extraño era que las huellas no tenían punto de entrada ni de salida, simplemente aparecían y desaparecían en lugares aparentemente aleatorios. Marina estaba tan absorta examinando las huellas que no se dio cuenta inmediatamente del cambio en la temperatura. El apartamento se había vuelto considerablemente más frío y su respiración comenzó a formar pequeñas nubes de vapor. Fue entonces cuando escuchó el sonido que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Un maullido suave, casi gentil, que venía desde algún lugar dentro del apartamento. Marina se quedó completamente inmóvil, con todos sus sentidos en alerta máxima. El maullido se repitió, esta vez más claro, y definitivamente venía desde el dormitorio. Con pasos cautelosos, Marina se dirigió hacia la fuente del sonido. El dormitorio estaba exactamente como lo había dejado, pero ahora había algo diferente. En la cama deshecha de Benedito había una depresión circular en las mantas, como si un gato se hubiera acurrucado allí, y la depresión se estaba moviendo suavemente, como si algo invisible estuviera respirando. Marina retrocedió lentamente hacia la puerta, sin quitar los ojos de la cama. Era hora de irse. Había visto suficiente, pero cuando se giró para salir, la puerta del apartamento se cerró de golpe. Marina corrió hacia la puerta y tiró de la manija frenéticamente, pero no se movía. Las cerraduras se habían activado desde adentro, lo cual era imposible ya que requerían llave desde ambos lados. Está bien, se murmuró a sí misma, tratando de mantener la calma. Solo es un mecanismo defectuoso, puedo arreglarlo. Pero mientras hablaba, los maullidos comenzaron de nuevo, esta vez desde múltiples ubicaciones alrededor del apartamento. Era como si varios gatos estuvieran llamándola desde diferentes habitaciones. Marina decidió ignorar los sonidos y enfocarse en encontrar otra salida. Se dirigió hacia la ventana del dormitorio, pero cuando trató de abrirla, descubrió que había sido pintada tantas veces
que se había sellado permanentemente. Con creciente pánico, Marina comenzó a buscar algo que pudiera usar para forzar la puerta o romper una ventana. Fue durante esta búsqueda desesperada que hizo un descubrimiento que cambiaría su comprensión de toda la situación. Debajo de la cama de Benedito, parcialmente oculto por las mantas que colgaban, Marina encontró una caja de cartón deteriorada. Adentro había papeles, fotografías adicionales, y lo que parecía ser un diario encuadernado en cuero negro, el diario de Benedito que Joaquín había mencionado. Con manos temblorosas, Marina abrió el diario a una página al azar y comenzó a leer. 15 de marzo. Sombra ha estado actuando extraño últimamente. Se sienta en lugares donde no hay nada, como si estuviera viendo algo que yo no puedo ver. Anoche lo encontré maullándole a la pared del dormitorio durante horas. Cuando me acerqué, la pared estaba fría al tacto, incluso más fría que el resto del apartamento. Marina pasó varias páginas hacia adelante. 2 de abril. Estoy convencido de que hay algo más en este apartamento además de mis gatos y yo. Los otros gatos también lo sienten. Se esconden debajo de los muebles durante horas, y cuando salen, actúan como si estuvieran siguiendo algo invisible por el apartamento. Solo Sombra parece no tener miedo. De hecho, parece estar comunicándose con lo que sea que esté aquí. Las entradas se volvían progresivamente más perturbadoras. 20 de abril. Sombra murió esta mañana. Lo encontré en su lugar favorito, acurrucado en mi cama, como si simplemente se hubiera quedado dormido para siempre. Pero esta noche, juro que lo escuché maullando desde la sala. Cuando fui a verificar, no había nada allí, pero sus juguetes favoritos estaban esparcidos por el suelo como si hubiera estado jugando con ellos. 25 de abril. Sombra ha regresado. No físicamente, pero está aquí. Puedo sentir su presencia, escuchar sus maullidos, incluso ver su sombra moviéndose por las paredes. Los otros gatos están aterrorizados. Se niegan a entrar a ciertas habitaciones. Y cuando Sombra, lo que sea que Sombra sea ahora, está cerca, se esconden y tiemblan. Marina estaba tan absorta en la lectura que no notó inmediatamente que los maullidos en el apartamento habían cesado. Un silencio absoluto se había instalado, un silencio tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo. Continuó leyendo las entradas finales. 10 de mayo. He estado investigando sobre comunicación con espíritus de animales. Encontré información sobre rituales que podrían permitir que Sombra regrese completamente. Sé que suena loco, pero lo extraño tanto. Los otros gatos están muriendo uno por uno, como si la presencia de Sombra los estuviera drenando de alguna manera. Pero si puedo traerlo de vuelta de verdad, tal vez puedan coexistir en paz. 15 de mayo. Intenté el ritual anoche. Usé velas negras, el collar favorito de Sombra, y pronuncié las palabras exactas que encontré en el libro viejo que compré. Algo pasó. El apartamento se llenó de una energía extraña, y por un momento, juro que vi a Sombra claramente, no solo su sombra, pero algo salió mal. En lugar de regresarlo a la vida, creo que abrí una puerta entre nuestro mundo y, donde sea que estaba, y ahora, no puedo cerrarla. La última entrada estaba escrita con una caligrafía temblorosa, claramente la mano de alguien en extrema angustia. 20 de mayo. Los gatos restantes están muriendo pero no se van. Sus espíritus se quedan aquí, atrapados como sombra. El apartamento se está convirtiendo en una prisión para almas felinas. Puedo verlos ahora, docenas de gatos fantasmales vagando por las habitaciones. Y Sombra. Sombra ya no es el gato amoroso que conocía. Hay algo malévolo en él ahora, algo hambriento. Creo que está alimentándose de la energía vital de los otros gatos, y ahora está mirándome de la misma manera. Dios me ayude. ¿Qué he hecho? Marina cerró el diario, con las manos temblando incontrolablemente. Ahora entendía lo que había estado experimentando. Benedito había abierto algún tipo de portal o conexión con el mundo de los espíritus, y cuando murió, esa conexión permaneció abierta. Pero su comprensión llegó demasiado tarde. Cuando levantó la vista del diario, Marina se encontró rodeada por docenas de sombras felinas. Gatos de todos los tamaños proyectaban sus siluetas en las paredes, el techo, incluso en el suelo, y en el centro de todas ellas, mucho más grande y oscura que las demás, estaba la sombra de Sombra. Los maullidos regresaron, pero esta vez no eran llamadas de auxilio, eran sonidos de hambre.
Las sombras felinas comenzaron a moverse, deslizándose por las paredes como líquido negro. Marina se presionó contra la ventana sellada, con el diario de Benedito apretado contra su pecho. Las sombras no parecían poder tocarla físicamente, pero la temperatura en el apartamento había bajado tanto que podía ver su respiración. Con desesperación, Marina continuó leyendo el diario, esperando encontrar alguna pista sobre cómo Benedito había cerrado o controlado lo que había abierto. Encontró una entrada adicional que había pasado por alto, escrita en las páginas finales. 25 de mayo. He estado estudiando el libro más a fondo. Parece que el ritual que realicé no solo abrió una puerta, sino que convirtió este apartamento en una especie de ancla. Los espíritus de los gatos no pueden moverse más allá de estos muros, pero tampoco pueden encontrar descanso. Están atrapados en un estado intermedio, y Sombra se ha convertido en su carcelero y depredador. El libro menciona un ritual de cierre, pero requiere que alguien tome voluntariamente el lugar de los espíritus, convirtiéndose en el nuevo guardián. No puedo hacer eso. No puedo condenarme a una eternidad de prisión en este lugar, pero tal vez si muero naturalmente aquí, mi espíritu podrá encontrar una manera de ayudar a los gatos a encontrar paz. Si alguien más lee esto algún día, por favor, no cometan mi error. No traten de comunicarse con Sombra o cualquiera de los otros. Solo, váyanse de este lugar. Váyanse tan lejos como puedan. Pero había una entrada más, escrita con tinta diferente, como si hubiera sido añadida mucho después. El ritual de cierre está en las páginas 247-250 del libro de las sombras eternas. Está escondido detrás del espejo del baño, pero quien lo realice debe entender, el precio por liberar a los espíritus atrapados es convertirse en el nuevo ancla. Alguien debe permanecer para mantener cerrada la puerta. Que Dios perdone mi cobardía. Marina miró hacia las sombras que ahora cubrían completamente las paredes y el techo. La sombra de Sombra se había acercado más, y Marina podía jurar que veía 2 puntos de luz roja donde deberían estar sus ojos. Con el corazón latiendo violentamente, Marina se dirigió hacia el baño. Las sombras la siguieron deslizándose como una marea oscura. En el baño, encontró un espejo viejo y manchado montado en la pared. Detrás de él, tal como había descrito Benedito, había un hueco que contenía un libro encuadernado en cuero negro, con símbolos extraños grabados en la cubierta. El libro de las sombras eternas. Marina lo abrió directamente en las páginas que Benedito había mencionado. El ritual de cierre era complejo, requiriendo velas específicas, incienso y una serie de palabras en un idioma que no reconocía. Pero lo más importante era que requería que quien realizara el ritual ofreciera voluntariamente su energía vital para alimentar el cierre del portal. No necesariamente significaba muerte, pero sí significaba quedar permanentemente conectada a este lugar, convirtiéndose en la nueva guardiana de la puerta cerrada. Marina miró a su alrededor. Las sombras de los gatos llenaban ahora el pequeño baño, y podía escuchar maullidos desesperados, como si estuvieran suplicándole que los liberara. Pero la sombra de Sombra permanecía separada, más grande y amenazante, claramente opuesta a cualquier intento de cerrar el portal que había estado alimentando su existencia antinatural. Marina tomó una decisión. No podía vivir el resto de su vida huyendo de esto, y no podía permitir que otros inquilinos fueran atormentados como ella había sido. Pero antes de intentar el ritual, necesitaba prepararse adecuadamente. De alguna manera, logró que la puerta del apartamento se abriera. Las cerraduras simplemente se desactivaron cuando se acercó, como si las sombras quisieran que se fuera por ahora, pero sabían que regresaría. Marina salió del apartamento con el diario y el libro escondidos bajo su chaqueta. Tenía trabajo que hacer. Durante los días siguientes, Marina investigó todo lo que pudo sobre rituales de cierre y comunicación espiritual. Visitó tiendas esotéricas, bibliotecas, e incluso consultó con un profesor de antropología que se especializaba en creencias sobrenaturales de diferentes culturas. Pero mientras tanto, la situación en su apartamento empeoraba dramáticamente. Los maullidos ya no se limitaban a las 3 a.m., comenzaron a aparecer a todas horas, durante el día mientras estudiaba, por las tardes mientras cocinaba, incluso en los momentos más mundanos como ducharse o ver televisión. ¿Y los gatos?
porque ahora estaba segura de que eran múltiples entidades felinas, ya no se limitaban al apartamento de al lado. Marina comenzó a verlos en su propio apartamento. Al principio, eran solo sombras en su visión periférica, formas que desaparecían cuando giraba la cabeza directamente hacia ellas. Pero gradualmente, las apariciones se volvieron más audaces y definidas. Marina comenzó a encontrar pequeños objetos movidos del lugar. Sus llaves aparecían en lugares donde no las había dejado. Libros se abrían en páginas específicas, y su comida desaparecía de los platos, como si algo invisible la hubiera consumido. Una noche, mientras trataba de estudiar para un examen, Marina escuchó el sonido distintivo de algo rebotando por el suelo de su dormitorio. Cuando fue a investigar, encontró una pequeña pelota de goma rebotando por sí sola, como si un gato invisible estuviera jugando con ella. La pelota rebotó hasta detenerse a los pies de Marina, y por un momento, vio claramente la silueta translúcida de un gato pequeño mirándola expectantemente. ¿Quieres jugar?, susurró Marina, sintiendo que había cruzado una línea de la cual no podría regresar. La sombra del gato maulló suavemente y empujó la pelota de vuelta hacia ella. Durante los días siguientes, Marina comenzó a interactuar más con las entidades. Descubrió que había varios gatos diferentes, algunos pequeños y juguetones, otros más grandes y reservados. La mayoría parecían inofensivos, incluso amigables, como si simplemente fueran versiones fantasmales de mascotas normales. Pero Sombra era diferente. Sombra aparecía principalmente durante las horas más oscuras de la noche, y su presencia traía consigo un frío intenso y una sensación de amenaza palpable. A diferencia de los otros gatos, Sombra no parecía buscar compañía o juego. Su atención hacia Marina tenía una calidad depredadora que la hacía sentir como presa siendo evaluada. Marina comenzó a notar que los otros gatos fantasmales se escondían cuando Sombra aparecía, exactamente como Benedito había descrito en su diario. Era claro que incluso en la muerte, Sombra mantenía una posición dominante y aterrorizante sobre los demás. Las cosas llegaron a un punto crítico una noche, cuando Marina se despertó para encontrar su apartamento completamente transformado. Los muebles habían sido reordenados, formando algo parecido a un círculo ritual. En el centro del círculo, había docenas de velas encendidas, velas que Marina no poseía, y en medio de las velas estaba la forma claramente visible de un gato grande y completamente negro. No era una sombra esta vez, era una aparición sólida, tangible. Sombra la miró directamente con ojos que brillaban con una luz roja antinatural. Cuando abrió su boca, el maullido que salió sonaba casi humano, como una voz tratando de formar palabras. «Ven aquí», pareció decir la criatura. Marina se quedó congelada en la entrada de su dormitorio, dándose cuenta de que había esperado demasiado tiempo. Sombra se estaba volviendo más poderoso, más capaz de manifestarse físicamente en su apartamento. Era hora de actuar, antes de que fuera demasiado tarde. Marina intentó hacer las maletas esa misma mañana. Había decidido que, independientemente de las consecuencias financieras, tenía que salir del edificio antes de que Sombra se volviera lo suficientemente poderoso como para hacerle daño físico real. Pero cuando trató de empacar sus pertenencias, descubrió que nada parecía querer salir del apartamento. Su ropa desaparecía de las maletas tan pronto como la guardaba. Sus libros se volvían inexplicablemente pesados, como si estuvieran hechos de plomo, y cada vez que llevaba una caja hacia la puerta, se encontraba de vuelta en el centro de la sala sin recordar cómo había llegado allí. Lo más perturbador era que Sombra ahora aparecía durante el día, sentado en lugares imposibles, dentro de armarios cerrados, encima del refrigerador, incluso dentro del horno. Cada aparición era acompañada por esa mirada roja intensa y esa sonrisa felina que parecía demasiado humana. Marina se dio cuenta de que había sido marcada de alguna manera. Sombra no iba a permitir que se fuera hasta que hubiera obtenido lo que quería de ella. Desesperada, Marina decidió investigar las experiencias de otros inquilinos anteriores. Joaquín le había mencionado que había habido varios, y todos se habían ido rápidamente. Tal vez uno de ellos podría darle información útil sobre cómo escapar. Marina logró obtener los nombres de 3 inquilinos anteriores del apartamento 3B de los registros que encontró en la oficina de Don Ramírez, durante otra incursión no autorizada. El primero había desconectado su teléfono.
El segundo se había mudado fuera del país, según su familia. Pero el tercero, una mujer llamada Carmen Restrepo, aún vivía en la ciudad. Carmen accedió a encontrarse con Marina en un café público, pero solo después de que Marina explicara por teléfono que estaba experimentando los mismos problemas que había tenido en el edificio. Carmen era una mujer de mediana edad con ojos cansados que hablaba en voz baja, constantemente mirando por encima del hombro como si esperara que algo la siguiera. «Viví en ese apartamento durante 2 semanas», le dijo a Marina. 2 semanas del infierno más puro. ¿Qué experimentó exactamente? Los mismos maullidos nocturnos que probablemente estás escuchando, pero escaló rápidamente. Comencé a ver gatos por toda parte, gatos que no estaban realmente allí, y había uno en particular, completamente negro, que era malévolo. Marina se inclinó hacia adelante. ¿Sombra? Carmen se sobresaltó. ¿Conoces su nombre? Encontré el diario de Benedito, el hombre que vivía en el 3A. Ah, sí, el loco de los gatos. Escuché que murió allí. Eso explica mucho. Carmen tomó un sorbo de su café con manos temblorosas. Ese gato negro, Sombra, comenzó a seguirme a todas partes, no solo en el apartamento, sino también afuera. Lo veía en los espejos, en las sombras, incluso en las ventanas de otros edificios. ¿Cómo logró escapar? Carmen la miró directamente a los ojos. No escapé, niña. Él me dejó ir. ¿Qué quiere decir? Sombra no quiere asustar a la gente para que se vaya. Quiere algo más. Durante mi última noche allí, apareció en mi dormitorio tan sólido como tú o yo, y habló. Marina sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué dijo? Dijo que estaba buscando a alguien especial, alguien con la capacidad de ver y comunicarse claramente con el mundo espiritual. Dijo que yo no era la indicada, pero que algún día encontraría a la persona correcta. Carmen se inclinó más cerca, bajando la voz aún más. Marina, si estás viendo a Sombra con regularidad, si puede manifestarse físicamente en tu presencia, entonces tú eres esa persona especial que está buscando. ¿Para qué me quiere? No lo sé exactamente, pero tengo sospechas. Creo que quiere usar tus habilidades para volverse más poderoso, tal vez incluso para regresar completamente a la vida. O tal vez quiere que lo ayudes a traer de vuelta a todos los otros gatos que murieron en ese apartamento. Marina se recostó en su silla, sintiendo el peso de esta revelación. ¿Hay alguna manera de detenerlo? Carmen negó con la cabeza tristemente. Una vez que te ha marcado, no creo que puedas simplemente huir. Sombra ha tenido años para volverse más fuerte, alimentándose de la energía de cada inquilino que ha pasado por ese lugar, y ahora que ha encontrado a alguien con verdaderas habilidades psíquicas. Carmen no terminó la frase, pero Marina entendió la implicación. Esa noche, Marina regresó a su apartamento sabiendo que la confrontación final era inevitable. Sombra no la dejaría ir, y cada día que pasaba, él se volvía más poderoso mientras ella se volvía más débil. Era hora de terminar esto de una vez por todas. Antes de proceder con el peligroso ritual de cierre, Marina decidió investigar más a fondo la historia completa del edificio. Si iba a arriesgar su vida, o peor, su alma, necesitaba entender completamente con qué se estaba enfrentando. Durante una tarde libre, Marina visitó la biblioteca central de la ciudad y buscó en los archivos de periódicos locales cualquier mención del edificio de apartamentos. Lo que encontró la hizo darse cuenta de que el problema era mucho más grande de lo que había imaginado. El edificio había sido el sitio de múltiples tragedias a lo largo de los años, incluso antes de la llegada de Benedito. En 1987, una anciana llamada Rosa Maldonado había muerto sola en el apartamento 2C y no fue encontrada hasta 3 semanas después. En 1993, un joven estudiante llamado Roberto García había sufrido una aparente crisis nerviosa en el apartamento Punuá y había sido hospitalizado después de que los vecinos lo encontraran gritando sobre ojos rojos que lo observaban desde las paredes. Pero lo más revelador fue un artículo de 1998 sobre una investigación policial en el edificio. Varios residentes habían reportado fenómenos inexplicables, incluyendo sonidos de animales, apariciones de sombras y objetos que se movían solos. La investigación no había llegado a ninguna conclusión, pero había resultado en que varios inquilinos se mudaran simultáneamente. Marina se dio cuenta de que Benedito no había creado el problema, lo había amplificado exponencialmente.
El edificio ya tenía una historia de actividad paranormal, y cuando Benedito realizó su ritual para traer de vuelta a Sombra, había convertido el lugar en un imán para energías oscuras. Armada con esta información, Marina decidió contactar a más exinquilinos. A través de búsquedas en redes sociales y directorios telefónicos, logró ubicar a varias personas que habían vivido en el edificio durante los últimos 10 años. Las historias eran consistentemente aterradoras. Patricia Mendoza, que había vivido en el apartamento 1B durante un mes en 2019, reportó haber visto gatos negros saliendo de las paredes y haber escuchado llantos de bebés que sonaban como maullidos. Jorge Castillo, ex residente del apartamento 2A, describió despertar cada noche a las 3 a.m. con la sensación de que algo pesado caminaba sobre su pecho y de ver ojos rojos brillando desde las esquinas oscuras de su habitación. La más perturbadora fue la llamada con Elena Vázquez, que había intentado vivir en el apartamento 3B, el apartamento de Marina, apenas 6 meses antes. «Solo duré 5 días», le dijo Elena por teléfono, su voz temblando incluso meses después. Los maullidos eran constantes, no solo por las noches. Y ese gato negro. Dios mío, nunca olvidaré esos ojos rojos. ¿El gato te habló?, preguntó Marina. Hubo una larga pausa. ¿Cómo sabías eso? Porque a mí también me habla. Marina, dijo Elena urgentemente, tienes que salir de allí inmediatamente. Ese gato, Sombra, no es solo el espíritu de una mascota, es algo más oscuro. Durante mi última noche allí, apareció en mi dormitorio tan claramente como si fuera un gato vivo. Y me dijo cosas sobre mi familia, sobre eventos de mi pasado que nadie más podría saber. ¿Qué tipo de cosas? Secretos, vergüenzas privadas, como si pudiera leer no solo mi mente presente, sino también todos mis recuerdos. Y luego dijo que si no me iba voluntariamente, haría que cada uno de esos secretos se hiciera realidad de maneras horribles. Elena respiró profundamente antes de continuar, pero lo más aterrador fue lo último que dijo antes de que empacara mis cosas. Dijo que me estaba dejando ir solo porque no era lo que estaba buscando, que estaba esperando a alguien con el don verdadero para poder completar lo que había comenzado. Marina sintió un escalofrío. ¿Mencionó qué era lo que había comenzado? Dijo algo sobre abrir todas las puertas y traer de vuelta a toda la familia. Marina, creo que Sombra quiere usar tus habilidades para traer de vuelta no solo a los gatos que murieron con Benedito, sino a todos los espíritus que han estado atrapados en ese edificio durante décadas. Después de la llamada, Marina se sentó en su apartamento, que ahora se sentía más como una celda que como un hogar, y consideró sus opciones. Podía intentar el ritual de cierre que había encontrado en el libro de Benedito, arriesgando convertirse en la guardiana permanente de la puerta sellada, o podía permitir que Sombra usara sus habilidades para lo que sea que estuviera planeando, lo cual claramente sería catastrófico para cualquier persona que viviera en el edificio en el futuro. No había realmente una elección. Esa noche, Marina comenzó los preparativos para el ritual final. Marina pasó el día siguiente reuniendo los elementos necesarios para el ritual de cierre. Según el libro de las sombras eternas, necesitaba velas negras específicas, incienso de salvia, sal marina y varios otros componentes que tuvo que comprar en diferentes tiendas esotéricas por toda la ciudad. Lo más difícil de obtener fue el elemento personal del primer invocador, que en este caso sería algo que hubiera pertenecido a Benedito. Marina regresó al apartamento 3A y tomó el collar del altar improvisado que había encontrado antes. El collar olía a moho y llevaba una pequeña placa que decía «Sombra» en letras gastadas. Mientras tanto, la actividad paranormal en su apartamento había alcanzado niveles casi insoportables. Los gatos fantasmales aparecían constantemente, y Sombra se manifestaba múltiples veces durante el día, cada aparición más sólida y amenazante que la anterior. Durante una de estas apariciones, Sombra le habló directamente. «Sé lo que estás planeando», le dijo con esa voz que sonaba como maullidos formando palabras humanas. «El ritual no funcionará como esperas». Marina había estado preparando las velas en su sala cuando Sombra apareció en el sofá, tan sólido que podía ver la textura individual de cada pelo en su pelaje negro. «¿Qué quieres decir?» «Benedito era un tonto», continuó Sombra, saltando del sofá y caminando lentamente hacia Marina. «Pensó que podría controlarme,
pero yo lo controlé a él desde el momento en que realicé el primer ritual, y ahora tú harás lo que yo quiero. Marina retrocedió hacia la cocina. No voy a ayudarte a lastimar a más gente. Sombra se rió, un sonido escalofriante que era mitad maullido, mitad risa humana. ¿Crees que tienes una opción? He estado alimentándome de tu energía vital durante semanas. Cada noche que permaneces aquí, me vuelvo más fuerte mientras tú te vuelves más débil. Era verdad. Marina había notado que se sentía constantemente cansada, que había perdido peso y que su capacidad de concentración se había deteriorado significativamente. El ritual de cierre que encontraste, continuó Sombra, requiere que ofrezcas voluntariamente tu fuerza vital para sellar la puerta, pero lo que no dice es que yo puedo absorber esa fuerza vital para mí mismo. En lugar de cerrar la puerta, la abriré completamente. Marina sintió que el pánico se apoderaba de ella. ¿Entonces no hay manera de detenerte? Hay una manera, dijo Sombra, acercándose más. Puedes realizar voluntariamente el ritual de apertura completa, traer de vuelta no solo a los gatos, sino a todos los espíritus que han estado atrapados en este edificio durante décadas, darles nuevos cuerpos físicos, nueva vida, y a cambio, serás mi compañera eterna, vivirás para siempre, pero aquí, en este edificio, sirviendo como mi medium permanente para comunicarme con el mundo físico. Marina se dio cuenta de la horrible trampa en la que había caído. Sombra había estado manipulando eventos desde el principio, atrayéndola hacia este momento donde no tendría más opción que hacer su voluntad. Pero mientras contemplaba sus opciones limitadas, Marina recordó algo del diario de Benedito que había pasado por alto anteriormente. Había mencionado que el ritual original había salido mal, que había abierto una puerta en lugar de simplemente traer de vuelta a Sombra. Tal vez, si Marina podía entender exactamente qué había hecho Benedito de forma incorrecta, podría encontrar una manera de corregirlo o revertirlo. Necesito tiempo para pensar, dijo Marina. Sombra sonrió de esa manera inquietante que había perfeccionado. Tienes hasta mañana por la noche. Después tomaré lo que necesito de ti con o sin tu cooperación. Con esas palabras, Sombra desapareció, dejando a Marina sola con sus pensamientos desesperados. Esa noche, Marina estudió cada página del diario de Benedito y del libro de las sombras eternas, buscando alguna pista que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando encontró una nota marginal que Benedito había escrito en una página sobre rituales de reversión. La clave no está en sellar la puerta, sino en cambiar su dirección. En lugar de permitir que los espíritus entren a nuestro mundo, la puerta debe dirigirlos hacia su descanso final. Marina se dio cuenta de que había una tercera opción que ni Sombra ni ella habían considerado completamente. En lugar de cerrar la puerta o abrirla más, podría reconfigurarla para que funcionara como estaba destinada originalmente, como un pasaje hacia la paz, no como una prisión. Pero esto requeriría que Marina se sacrificara de una manera diferente. No se convertiría en guardiana de una puerta cerrada, sino en guía para ayudar a todos los espíritus atrapados, incluyendo a Sombra, a encontrar su camino hacia donde pertenecían. Era arriesgado, y Marina no tenía garantía de que funcionaría, pero era la única opción que ofrecía verdadera liberación para todos los involucrados. La noche siguiente, Marina estaba lista. Había pasado el día preparando no uno, sino 2 rituales diferentes. El ritual de apertura completa que Sombra quería, y el ritual de redirección que había encontrado en las notas marginales de Benedito. Su plan era comenzar con el ritual que Sombra esperaba, luego cambiar a mitad del proceso para realizar la redirección. Era un plan desesperado con pocas probabilidades de éxito, pero era mejor que rendirse completamente. A las 11 p.m., Marina se dirigió al apartamento 3A. Como esperaba, la puerta se abrió sin resistencia. Sombra quería que estuviera allí. El apartamento había cambiado desde su última visita. Las sombras de todos los gatos eran ahora claramente visibles, no solo como proyecciones en las paredes, sino como formas semitransparentes que se movían por el espacio. Marina contó al menos 20 gatos diferentes, desde gatitos hasta gatos adultos grandes, todos con esa misma expresión perdida y desesperada. Pero no eran solo gatos. Marina también podía ver las figuras fantasmales de personas. La anciana Rosa Maldonado, que había muerto sola,
un hombre joven que presumiblemente era Roberto García, y otras formas humanas que no pudo identificar. En el centro de todo, en la sala donde Benedito había realizado su ritual original, estaba Sombra. Pero esta versión de Sombra era mucho más grande que cualquier gato real, casi del tamaño de un perro grande, y sus ojos rojos brillaban con una intensidad que hacía doler la vista mirarlo directamente. «Has venido», dijo Sombra, su voz ahora claramente humana en lugar de maullidos distorsionados. «¿Estás lista para proceder?» Marina asintió, colocando cuidadosamente los elementos rituales en el suelo según las instrucciones del libro. Velas negras en un círculo perfecto, incienso ardiendo en 5 puntos específicos, sal marina creando líneas geométricas complejas. «Antes de comenzar», dijo Marina, «quiero entender exactamente qué va a pasar. ¿Qué les pasará a todos estos otros espíritus cuando realice el ritual?» «Serán liberados de esta prisión», respondió Sombra. «Podrán habitar nuevamente el mundo físico. ¿Pero en qué forma? No pueden simplemente manifestarse como estaban cuando murieron». Sombra sonrió. «Habitarán los cuerpos de otros. Los vivos proporcionarán las formas físicas que necesitamos». Marina sintió que el horror se apoderaba de ella. ¿Posesión? ¿Van a poseer a personas inocentes? Es un pequeño precio a pagar por nuestra libertad. «No», dijo Marina firmemente. «Eso no es liberación. Eso es simplemente crear más víctimas». La expresión de Sombra se oscureció. «No tienes elección en el asunto, niña». Pero Marina había estado esperando este momento. Mientras hablaba con Sombra, había estado alterando discretamente la configuración del ritual, moviendo velas y reconfigurando las líneas de sal según las especificaciones del ritual de redirección. «En realidad», dijo Marina, comenzando a recitar las palabras del ritual de redirección en lugar del ritual de apertura. «Sí la tengo». Sombra se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. «Detente», rugió, su forma comenzando a crecer aún más, volviéndose más amenazante. Pero Marina continuó con el ritual, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Podía sentir que algo estaba cambiando en el apartamento, como si el aire mismo estuviera reorganizándose. Los otros espíritus, tanto gatos como humanos, comenzaron a reaccionar al ritual. En lugar de la agitación desesperada que habían mostrado antes, parecían calmarse, como si finalmente estuvieran sintiendo algo que habían estado esperando durante años. Sombra se abalanzó hacia Marina, pero cuando trató de tocarla, sus garras pasaron a través de ella como si fuera humo. El ritual había comenzado a cambiar la naturaleza de su existencia, debilitando su capacidad de interactuar físicamente con el mundo. «No puedes hacer esto», gritó Sombra. «Soy el guardián de esta puerta. Sin mí, todos estos espíritus están perdidos». «No», respondió Marina, continuando con el ritual mientras lágrimas corrían por sus mejillas. «Tú eres la razón por la que están perdidos. Es hora de dejarlos ir». La habitación comenzó a llenarse de una luz dorada y cálida que parecía venir de ningún lugar y de todas partes al mismo tiempo. Los espíritus de los gatos comenzaron a caminar hacia la luz, sus formas volviéndose más sólidas y saludables con cada paso. Pero Sombra luchó contra la atracción de la luz, aferrándose desesperadamente al apartamento que había sido su dominio durante tanto tiempo. Marina se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal cuando la luz dorada comenzó a desvanecerse en lugar de intensificarse. Los espíritus de los gatos, que habían estado caminando hacia su liberación, se detuvieron confundidos, mirando hacia atrás como si algo los estuviera reteniendo. Sombra se rió con una risa terrible que hizo eco por todo el apartamento. «¿Creíste que sería tan fácil?», le dijo a Marina. «He tenido años para perfeccionar mi control sobre este lugar. El ritual que encontraste funciona, pero solo si quien lo realiza puede ofrecer suficiente energía propia para alimentar la transición». Marina sintió una súbita debilidad, como si algo estuviera drenando su fuerza vital mucho más rápido de lo que había anticipado. Se dio cuenta de que había caído en la trampa final de Sombra. «Has estado alimentándote de mí durante semanas», murmuró Marina, luchando por mantenerse de pie. «Sabías que no tendría suficiente energía para completar el ritual». «Exactamente», confirmó Sombra, acercándose a Marina mientras ella se tambaleaba. «Y ahora que has comenzado el ritual, estás comprometida con él».
No puedes detenerlo a mitad del camino sin liberar energías que destruirían no solo este edificio, sino varias manzanas a la redonda. Marina miró desesperadamente a su alrededor. Los espíritus de los gatos estaban comenzando a retroceder hacia las sombras, sus oportunidades de liberación desvaneciéndose. Los espíritus humanos parecían estar siendo atraídos hacia algún lugar más oscuro, hundiéndose hacia lo que Marina temía que fuera un destino mucho peor que estar atrapados en el apartamento. Pero hay otra opción, continuó Sombra, su voz ahora extrañamente gentil. Puedes permitir que absorba tu energía vital restante de una sola vez. Esto me dará suficiente poder no solo para completar mi versión del ritual, sino para expandir mi influencia más allá de este edificio. ¿Y a cambio? A cambio, prometo que permitiré que los espíritus de los gatos encuentren la paz. Solo yo permaneceré, utilizando el edificio como mi base de operaciones para expandir mi territorio. Marina se dio cuenta de que incluso esta oferta era probablemente una mentira. Sombra había demostrado ser manipulador y poco confiable desde el principio. No había razón para creer que cumpliría su palabra ahora. Mientras contemplaba sus opciones, Marina notó algo que Sombra había pasado por alto. Los espíritus humanos no estaban simplemente hundiéndose hacia la oscuridad, estaban siendo atraídos hacia ella, como si reconocieran algo en Marina que Sombra no podía ver. Era entonces cuando Marina se dio cuenta de la verdad final. Ella no era solo una medium con habilidades especiales. Era descendiente de alguien que había estado conectado con este edificio durante mucho más tiempo del que había imaginado. En los documentos históricos que había encontrado en la biblioteca, había visto el nombre Marina Vargas, listado como una de las primeras residentes del edificio, fechado en 1943. En ese momento había asumido que era simplemente una coincidencia, pero ahora se daba cuenta de que probablemente era su bisabuela. Su familia había estado conectada con este lugar durante generaciones, y esa conexión ancestral le daba un tipo de poder diferente sobre los espíritus atrapados allí. Hay una cuarta opción, dijo Marina, sintiendo una nueva determinación creciendo dentro de ella a pesar de su debilidad física. ¿Cuál?, preguntó Sombra, aunque por primera vez sonaba menos seguro de sí mismo. Puedo usar mi conexión familiar con este lugar para romper permanentemente el ciclo, no redirigiendo la puerta o cerrándola, sino destruyéndola completamente. Eso te mataría, respondió Sombra. Tal vez, admitió Marina, pero también te destruiría a ti y liberaría a todos estos espíritus de una manera que no podrías manipular o controlar. Marina comenzó a recitar palabras que no sabía de dónde venían, palabras que parecían estar emergiendo de su memoria genética, de conocimientos que había heredado sin darse cuenta. La reacción fue inmediata. El apartamento comenzó a temblar, y grietas de luz aparecieron en las paredes, como si la estructura misma de la realidad estuviera siendo alterada. Sombra rugió de rabia y se abalanzó hacia Marina, pero esta vez era diferente. No estaba tratando de drainar su energía, estaba tratando de detenerla físicamente antes de que pudiera completar lo que había comenzado. La batalla entre Marina y Sombra no era física en el sentido tradicional, era una lucha de voluntades, una competencia para ver quién podía controlar la energía sobrenatural que ahora llenaba el apartamento. Marina sintió las garras de Sombra atravesando su cuerpo etérico, causándole un dolor que era tanto espiritual como físico, pero cada vez que Sombra trataba de drainar su energía, Marina canalizaba más poder de su conexión ancestral con el edificio. Era como si todas las generaciones de su familia que habían vivido allí estuvieran prestándole su fuerza. «No puedes destruir algo que ha existido durante tanto tiempo», gritó Sombra, su forma ahora fluctuando entre gato gigante y algo mucho más oscuro y amorfo. «No lo estoy destruyendo», respondió Marina, las palabras del ritual ancestral fluyendo a través de ella como agua. «Lo estoy transformando en lo que debería haber sido desde el principio». Las grietas de luz en las paredes se expandieron, y a través de ellas, Marina pudo ver no oscuridad, sino algo parecido a un hermoso jardín bañado por la luz del sol. Era el lugar hacia donde los espíritus deberían haber sido dirigidos desde el principio, un lugar de descanso y paz. Los espíritus de los gatos inmediatamente comenzaron a moverse hacia las grietas de luz, sus formas volviéndose más brillantes y felices con cada paso.
Incluso los espíritus humanos atrapados comenzaron a caminar hacia la luz, sus expresiones cambiando de desesperación a alivio. Pero Sombra se aferró al apartamento con una fuerza sobrenatural, negándose a ser arrastrado hacia la luz con los demás. «Si no puedo quedarme, entonces nadie se va», rugió, y Marina sintió que algo terrible estaba a punto de suceder. Sombra comenzó a drenar energía no solo de Marina, sino de todos los espíritus en el apartamento, tratando de usar esa energía para cerrar las grietas de luz por la fuerza. Fue entonces cuando Marina se dio cuenta de que necesitaba ayuda. «¡Doña Eulalia!», gritó Marina, recordando que la anciana había sabido más de lo que había admitido desde el principio. Para su sorpresa, la voz de doña Eulalia respondió desde el pasillo. «Ya voy, niña». La anciana entró al apartamento 3A con más agilidad de la que Marina había visto nunca, y llevaba consigo una bolsa llena de elementos rituales, más velas, hierbas aromáticas, y lo que parecía ser un libro muy antiguo. «Sabía que este día llegaría eventualmente», dijo doña Eulalia, comenzando inmediatamente a encender velas adicionales alrededor del perímetro del apartamento. «Mi abuela me enseñó los rituales de protección específicamente para este edificio. Su abuela era curandera, y fue quien originalmente selló las energías oscuras en este edificio en los años 1940, pero sabía que el sello eventualmente se debilitaría, y que alguien de nuestra línea familiar tendría que renovarlo». Marina se dio cuenta de que doña Eulalia también tenía una conexión ancestral con el edificio, y que las dos juntas tenían mucho más poder del que cualquiera podría tener sola. «¿Qué necesito hacer?», preguntó Marina. «Continúa con tu ritual», respondió doña Eulalia, abriendo su libro antiguo y comenzando a recitar en un idioma que sonaba como español muy arcaico mezclado con palabras indígenas. «Yo mantendré a Sombra distraído mientras tú completas la transformación». Sombra se giró hacia doña Eulalia con furia. Tu familia ha estado interfiriendo con mis planes durante décadas». «Exactamente», respondió doña Eulalia calmamente. «Y vamos a continuar haciéndolo». Con doña Eulalia distrayendo a Sombra y proporcionando energía ritual adicional, Marina pudo enfocar toda su concentración en expandir las grietas de luz. Podía sentir que la transformación del apartamento estaba funcionando. El lugar estaba siendo convertido de una prisión en un portal hacia la paz verdadera. Uno por uno, los espíritus de los gatos pasaron a través de las grietas hacia la luz dorada. Los espíritus humanos los siguieron, sus rostros transformados por la esperanza por primera vez en décadas. Pero Sombra luchó hasta el final, aferrándose a los marcos de las ventanas, a los muebles, a cualquier cosa que pudiera mantenerlo anclado al mundo físico. «No me iré», gritó. «Este es mi dominio, mi reino». «No», dijo Marina firmemente, dirigiendo toda su energía restante hacia Sombra. «Es hora de que tú también encuentres la paz». Lo que siguió fue la confrontación espiritual más intensa que Marina había experimentado jamás. Sombra, desesperado por mantener su control, comenzó a drenar energía no solo del apartamento, sino del edificio entero. Las luces parpadearon en todos los pisos, y Marina pudo escuchar a los otros residentes gritando confundidos por los sonidos y vibraciones que emanaban del tercer piso. Doña Eulalia continuó con su ritual de protección, creando un escudo espiritual alrededor de Marina, para que pudiera enfocar toda su energía en la transformación final. Pero el esfuerzo estaba cobrando su precio en ambas mujeres. Marina pudo ver que doña Eulalia estaba envejeciendo visiblemente con cada palabra del ritual que recitaba. «No puedes mantener esto para siempre», le gritó Sombra a Marina, su forma ahora tan grande que llenaba casi toda la sala. «Eventualmente te quedarás sin energía, y cuando eso pase, absorberé todo lo que queda de ti». Marina sabía que Sombra tenía razón. Podía sentir que su fuerza vital se estaba agotando rápidamente, pero también se daba cuenta de que no necesitaba mantener la transformación para siempre. Solo necesitaba mantenerla el tiempo suficiente para que todos los espíritus atrapados pudieran encontrar su camino hacia la luz. «Doña Eulalia», jadeó Marina, «¿cuántos espíritus quedan?» «Solo 3», respondió la anciana, su voz también débil por el esfuerzo. «2 gatos pequeños y Sombra». Marina miró hacia las grietas de luz y vio a 2 pequeños espíritus felinos vacilando en el umbral. Parecían tener miedo de dejarlo atrás.
incluso sabiendo que encontrarían paz del otro lado. Vayan, le susurró Marina. Están libres. Sombra no puede seguirlos donde van. Los dos pequeños espíritus se miraron entre sí. Luego miraron hacia atrás, hacia Sombra, una última vez antes de caminar hacia la luz. Desaparecieron en el resplandor dorado, y Marina pudo sentir su alegría incluso a través de las dimensiones. Ahora solo quedaban Sombra, Marina y doña Eulalia. Es el momento final, le dijo doña Eulalia. Marina, necesitas decidir qué hacer con Sombra. Él no va a ir voluntariamente. Marina miró al espíritu del gato gigante que había atormentado tantas vidas durante tanto tiempo, pero por primera vez, realmente vio lo que Sombra era debajo de toda la rabia y el hambre. Un gato que había muerto solo y asustado, que había sido transformado en algo monstruoso por el ritual imperfecto de Benedito. Sombra, dijo Marina suavemente, no tienes que seguir siendo esto. Puedes elegir la paz. No, rugió Sombra. Si voy hacia esa luz, dejaré de existir. Aquí, al menos, soy algo. Aquí eres prisionero, respondió Marina, igual que todos los espíritus que mantuviste atrapados. La luz no es muerte, Sombra, es liberación. Por un momento, la forma gigante de Sombra vaciló, volviéndose menos sólida. Marina pudo ver por un instante al gato normal que había sido una vez. Un animal negro hermoso con ojos dorados normales, buscando simplemente el amor de su dueño. Pero entonces la imagen se desvaneció, y Sombra rugió con renovada furia. Prefiero ser un monstruo que ser nada. Marina se dio cuenta de que Sombra nunca elegiría la liberación por sí mismo. Había estado atrapado en su rabia y miedo durante demasiado tiempo para ver más allá de ellos. Tomó la decisión más difícil de su vida. Entonces te liberaré por la fuerza, dijo Marina, canalizando toda su energía restante en una última explosión de poder espiritual. La luz dorada llenó todo el apartamento, tan brillante que Marina no pudo ver nada más. Sintió como si estuviera siendo desgarrada a nivel molecular, como si cada átomo de su ser estuviera siendo reorganizado. Escuchó a Sombra gritar, no de rabia esta vez, sino de lo que sonaba como alivio. Luego, silencio. Marina despertó en un hospital 3 días después. Doña Eulalia estaba sentada junto a su cama, luciendo considerablemente más vieja, pero sonriendo con una paz que Marina nunca había visto en su rostro antes. ¿Qué pasó?, preguntó Marina, su voz áspera por no haber sido usada. El edificio tuvo que ser evacuado, explicó doña Eulalia. Oficialmente, fue por problemas eléctricos que causaron vibraciones estructurales. Pero tú y yo sabemos la verdad. ¿Sombra? Se fue, dijo doña Eulalia simplemente. Al final, cuando la luz lo tocó, dejó de luchar. Creo que parte de él quería ser liberado durante todo este tiempo. Marina se sentó lentamente en la cama del hospital. Se sentía débil, pero también más ligera de alguna manera, como si un peso que no sabía que estaba cargando hubiera sido removido. ¿Los otros espíritus? Todos en paz. El apartamento 3A es ahora solo un apartamento normal, vacío, pero normal. Doña Eulalia sonrió. Don Ramírez dice que va a renovar todo el edificio antes de permitir que regresen los inquilinos. Durante las siguientes semanas, mientras Marina se recuperaba, se enteró de que varios otros residentes del edificio habían reportado que habían dormido mejor y se habían sentido más en paz desde la noche de la falla eléctrica. Aparentemente, la transformación había afectado todo el edificio, no solo el apartamento 3A. Marina nunca regresó al apartamento 3B. Encontró un lugar nuevo en una parte diferente de la ciudad, más caro pero que podía permitirse con un trabajo de medio tiempo que había conseguido. Pero las experiencias la habían cambiado de maneras fundamentales. Sus estudios de psicología ahora incluían un enfoque en experiencias paranormales y trauma espiritual. Quería ayudar a otras personas que pudieran estar pasando por experiencias similares. 6 meses después, Marina recibió una carta de Joaquín, el portero del edificio. Estimada Marina, pensé que te gustaría saber que el edificio ha sido completamente renovado y reabierto. Los nuevos inquilinos reportan que es el lugar más tranquilo donde han vivido jamás. Algunas personas incluso dicen que sienten una sensación de calidez y protección, especialmente por las noches. Doña Eulalia se mudó a vivir con su familia, pero antes de irse, dejó algo para ti.
Dijo que era tuyo por derecho familiar. El paquete está en mi oficina cuando quieras recogerlo. Con gratitud, Joaquín. Marina visitó a Joaquín la semana siguiente. El paquete contenía el libro ancestral de doña Eulalia y una nota. Marina, este libro ha estado en mi familia durante 4 generaciones, pero pertenece realmente a la tuya. Tu bisabuela fue quien me enseñó a mi abuela los rituales de protección originales. Ahora que el edificio está en paz, espero que nunca necesites usar este conocimiento nuevamente. Pero si alguna vez encuentras otro lugar atormentado por espíritus perdidos, sabrás qué hacer. El mundo necesita más personas como tú, personas dispuestas a arriesgar todo para ayudar a otros a encontrar la paz. Con cariño, Eulalia Santos. Marina guardó el libro cuidadosamente en su nueva casa. Esperaba nunca tener que usarlo, pero se sentía reconfortada de tenerlo. Años después, cuando Marina se había convertido en una psicóloga licenciada especializada en experiencias paranormales, ocasionalmente pasaba por el edificio renovado. Siempre se veía tranquilo y acogedor, con niños jugando en el patio que una vez había sido sombrío y amenazante. Una vez, mientras caminaba por allí al atardecer, Marina juró que vio la silueta de un gato negro normal sentado en la ventana del apartamento que había sido el 3A. Pero este gato no tenía ojos rojos o una presencia amenazante. Simplemente se veía en paz. El gato la miró por un momento, como si la reconociera. Luego bostezó y se acurrucó para tomar una siesta al sol. Marina sonrió y continuó caminando. Algunas historias, se dijo a sí misma, realmente tienen finales felices, pero siempre mantuvo el libro de rituales cerca, porque sabía que en algún lugar del mundo, probablemente había otros lugares donde espíritus perdidos necesitaban ayuda para encontrar su camino a casa. Y si alguna vez los encontraba, estaría lista. Epílogo. Marina nunca volvió a despertarse exactamente a las 3 a.m., pero tampoco le temía a esa hora. Había aprendido que no todos los misterios nocturnos son malevolentes, algunos simplemente son almas perdidas, buscando su camino hacia la luz. El edificio permaneció en paz, y nunca más fue necesario realizar rituales de limpieza espiritual allí. Pero Marina sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. El mundo estaba lleno de lugares donde el dolor y el miedo habían dejado cicatrices espirituales, y ella tenía tanto el conocimiento como la responsabilidad de ayudar a sanarlas. Cada vez que alguien le preguntaba sobre sus experiencias paranormales, Marina siempre terminaba con el mismo consejo. Si alguna vez encuentras espíritus perdidos, recuerda que una vez fueron seres vivos que merecían amor y compasión. La mayoría de las veces, lo único que realmente quieren es ser entendidos y ayudados a encontrar la paz. Y en las noches tranquilas, cuando Marina trabajaba tarde en su oficina, ayudando a otros a procesar sus propias experiencias sobrenaturales, a veces podía jurar que escuchaba el ronroneo suave de un gato contento desde algún lugar muy lejano, como si Sombra finalmente hubiera encontrado el descanso que había estado buscando durante tanto tiempo. Algunas historias de fantasmas, después de todo, son realmente historias sobre encontrar el camino a casa.